en esa época era muy difícil. Mi papá no sé si había ido 2 o 3 meses a una escuelita rural que había aquí entre Albachín y Macachín. Y mi mamá, como se acostumbraba en aquella época, familias numerosas, con 8, 10 o más hijos, llevaban una persona que o era maestro o era más capacitado y era el que les enseñaba a leer, escribir, etcétera, etcétera, en los campos. Soy bisnieto de bisabuelos inmigrantes que bueno, se vinieron al pueblo cuando se fundó. Ya después mis abuelos todos acá en el pueblo y bueno, de ahí obviamente hasta la generación nuestra hemos vivido todos en el pueblo, sí. Me llamo Omar Rodolfo Ortegui, tengo 69 años, nací en General Hacha. Por circunstancias de trabajo, yo me vine en el año 73 al Pachiri a trabajar con una firma acá del pueblo. Mi familia se mudó a un campo que es el paraje de La Loma, donde hay una escuela rural, y bueno, viví ahí desde los 3 años hasta los 18 años. Y a los 18 nos mudamos al Pachiri. Yo hice hasta 7º grado, que era en la primaria en esa época, y bueno, nuestros padres te daban a elegir, ¿querés seguir estudiando? No querés seguir estudiando, así que estuve trabajando. Igual, mientras hacía la primaria, yo trabajé a los 13 años en una zapatería de lo que se arreglaba el calzado. Se le ponía media suela, los zapatos, taco, o coser, ilustrar. Así que yo estaba aprendiendo a eso, por ahí ponían ellos la suela, yo le pasaba, era como una lija para que quede bien la suela, bien redondita, todo eso, y salíamos a reparto. Teníamos esas bicicletas grandes con el canasto adelante y llevamos los calzados a cada casa o cada cliente que traía el trabajo al local. Bueno, no conocía a nadie en el Pachiri. Este señor tenía acción en una firma en General Hacha, que ya tampoco existe más esa firma, si por ahí no la quiero nombrar, pero bueno, no sé si es bien el caso o no. Él me trajo a manejar un transporte, él tenía acá ganadería, hacía ganadería, cereales, tiene una planta de cereal y eso. Y yo vine a parar a la casa de doña Margarita, que era muy nombrada, era una pensión que la mayoría de la gente afuera o paraba ahí, esta señora daba de almorzar, de cenar y bueno, tenía piezas y bueno, yo vine y me instalé en casa de Margarita Bonet. Y en el 75 yo tuve que ir al servicio militar, eran los últimos de los años 20, de los 20 años que teníamos que íbamos al servicio militar, que después se cambió y bueno, pasaron a 18 años. Yo a mí me he sorteado, bueno, fui a Tuay, de Tuay, como tenía bolilla media alta, me tocó Marina y hice en el Puerto Belgrano, que está en Punta Alta, ahí hice la colimba unos 14 meses. La verdad que para mí yo no me puedo quejar de lo que he vivido en la colimba, como les decía antes, o Marina. Me he tratado muy bien, me trataron muy bien, los daban de comer muy bien en esa época, comíamos muy bien y la ropa también era espectacular. Yo egresé de la Escuela de Comercio de Bahía Blanca, el plan contable, ¿no? La mayoría de mis compañeros siguieron la carrera de contador. Mi papá, que siempre trabajó en el campo, mis padres, él siempre me decía, podés estudiar contador, porque eso se viene y es necesario, yo no puedo esa parte contable manejarla. Y bueno, pero a mí me gustaban las carreras de formación social, a mí me gustaba la literatura. Porque también mi padre, cuando volvía del campo, y a veces antes de cenar, que se prendía el farol, porque vivíamos en una quinta y no teníamos luz, él era un lector frecuente y continuador. Entonces, por un lado me sugería algo, pero por otro lado me mostraba otra cosa. Y bueno, la vocación puede más que las propuestas.
Y estudié licenciatura en letras y me recibí en Bahía Blanca. Terminé la universidad, yo me había puesto de novia, ya hacía como 6 años. Un novio de Bahía, pero en realidad no era de Bahía Blanca, era de un pueblito cercano que se llamaba Cabildo. Y bueno, y nos casamos y nos volvimos al pueblo. Sí, yo me instalé enseguida cuando vine, en el año ese que vine al Pachín, en el 73, y bueno, ya empecé a ser chico de mi edad más o menos, y bueno, ya transcurríamos acá en el pueblo es chico, como ustedes lo ven, todavía era calle de tierra cuando yo vine, en ese año, después se empezó a hacer el asfalto, pero sí, la verdad que fue muy grato, porque enseguida se instaló una mitad con los chicos de acá, vio que no hubo ninguna, como que le dicen ahora, diferencia de color, a pesar que viene a un pueblo alemán. No, fue linda experiencia, sí. Sí, me hice pareja con Alicia Redes, una chica de acá, con quien estoy viviendo, o sea, nos casamos en el año 89 y tuvimos 4 chicos. Claro, en esa época no estaban las redes sociales ni los celulares, todo, así que había que, qué sé yo, charlar o en la plaza, o juntarse, o hablar, y bueno. En esa época también el alemán era medio, los padres, no vamos a hablar de las chicas, eran medio reacios, y por ahí cuando venía un chico de otro color, como yo que era morocho así, tenían sus recaudos, no eran de aceptarse tan rápido. Pero bueno, fue cambiando todo, así que ahora estamos, ni un problema en el pueblo. Nosotros cuando los casamos alquilamos una casita, tuvimos, no me acuerdo bien, pero 2 o 3 años, y después vio que en La Pampa o en otros lugares también se hacen muchas casitas así de gobierno, y fuimos adjudicados con una casita donde estamos viviendo en este momento hasta ahora, de aquella época que nos dieron la casita. Yo venía recibidita y no tenía trabajo. Y mi primera hija nació al año prácticamente, pero en el interín ya me vinieron a ver de Guatraché, que allí sí había 2 colegios secundarios. El agropecuario, que había comenzado un año antes, y bueno, así que fue mi primer año, estuve un año sin trabajar, y después fue mi inauguración como docente en Guatraché. Y por otro lado salía un coche tipo taxi con un grupo de alumnos que iba a Macachín, porque Macachín ya tenía su colegio secundario. Entonces era una opción más cercana, que cuando yo salí del secundario no la habíamos tenido. Yo fui docente 33 años después, porque al año siguiente de trabajar en Guatraché ya nos dimos cuenta que el pueblo necesitaba un secundario, entonces con un grupo de gente nos movilizamos, con mi esposo que éramos jóvenes también, y iniciamos el secundario. El concepto de la convivencia diaria de la escuela era distinto, los chicos eran mucho más tímidos, mucho más callados, mucho más respetuosos, y tal vez los docentes teníamos más autoridad, o a veces también podíamos irnos con las opiniones a lo mejor un poco más severas, ¿no? Que ahora están descartadas, y que es una cuestión de respeto hacia todos los niños, que hay que tenerlo muy presente. Escolaridad, sí, hice la escuela primaria y secundaria acá, y universitaria en Santa Rosa. Había hecho abogacía, después, bueno, por cuestiones familiares tuve que dejar, regresé al pueblo, ahí, bueno, empecé a trabajar, y después nuevamente, por cuestiones laborales, estuve unos años, poquitos nomás en Santa Rosa, donde retomé la carrera,
Bueno, por suerte la pude finalizar. Y es como te decía, ¿viste? Había un poco de miedo, el elegir la carrera era más que nada de cómo se veía uno en un futuro. Por ahí si me preguntás hoy hubiera elegido algo más relacionado a la educación física. Pero, a ver, también nos encontramos con que llegó el momento de estudiamos o trabajamos. Bueno, los que por ahí teníamos la posibilidad de seguir estudiando, teníamos que elegir una carrera, encima el tiempo que cuando vos no lo venís pensando de antes, cuando en tu casa no se charla esta cuestión de la universidad, te encontrás con que egresás en diciembre y en febrero ya tenés que estar instalado y bueno, fue más que nada eso. No me arrepiento igual, pero sí hoy que por ahí puedo pensar, que tengo un conocimiento de lo que es la abogacía y lo que es otras carreras, como te decía recién, educación física, por ahí hubiera elegido eso. Mira, cuando era jovencito, entre los 10 y los 15 años por ahí, nosotros en esa época todavía vivíamos el jugar a la pelota en la calle, el juntarnos a jugar, no sé, a la escondida, a esos juegos que por ahí hoy ya no se ven tanto. Después vivimos la llegada de la era tecnológica, después era juntarse más en la plaza con el celular que cada uno tenía, mostrarse los videos que habían conseguido uno, las canciones que tenía otro, nos lo pasábamos. Y después, bueno, obviamente y lamentablemente cuando la tecnología fue avanzando para el bien de unas cosas, fue alejando también todo ese contacto personal, que antes era casi obligatorio juntarte con alguien para poder conversar, para poder verlo, y bueno, hoy ya no. Nosotros, como te digo, hemos tenido la suerte de poder jugar a la pelota con amigos, de poder el ensuciarnos por jugar con tierra y demás. Yo creo que la franja etaria que viene después de los 20 para abajo, obviamente han jugado a la pelota, pero no lo han experimentado tanto como nosotros. Hice la escuela primaria en la escuela rural y la secundaria viajaba en una combi. Había una combi que buscaba a la mayoría de los chicos que vivíamos en zona rural y bueno, terminé el secundario acá, en el agrotécnico. Es algo muy propio, bueno, de los adolescentes en esa edad, saber qué vamos a hacer. Empezamos a buscar el test de orientación vocacional, psicólogo, vamos averiguando a ver qué podemos hacer, porque nadie está preparado para decidir de un mes para otro qué quiere hacer de su vida. Entonces fue difícil. También en mi casa me daban la posibilidad de estudiar, pero tenía que estar decidida. No sé si tenía la oportunidad de decir, sí, bueno, va a probar y si no te gusta, probá otra cosa. No, anda decidida. Sí, tomate tu tiempo que quieras, pero cuando decidas estudiar, elegí. Y bueno, yo en ese momento elegí turismo, no estaba en la universidad pública, estaba en la universidad privada. Así que se dio justo que había en la biblioteca una exposición de ferias de las carreras donde me comentaron que podía estudiar a distancia, que podía cursar en forma virtual, algo que en ese momento no se hacía. Hoy, después de la pandemia, estamos todos súper acostumbrados a estudiar virtual, pero en ese momento no, así que fue un proceso de adaptación bastante grande porque tenía que acomodar mi rutina a eso, a la casa, a saber que si cursaba y se suponía que, no sé, con alguna actividad en la casa, con la comida, con lo que fuera, me tenía que amoldar, así que, pero sí, fue lindo, me gustó estudiar a distancia, me recibí, viajaba a rendir a Buenos Aires y bueno. Mira, las posibilidades laborales están, yo creo que en todos lados. Va un poco en la perseverancia de la persona, en la constancia, en el ver qué es lo que hace falta. Yo, como te decía recién, Alpachiri es un pueblo muy chiquito, entonces tiene un montón de cosas pendientes por hacer, que alguien que necesite una oportunidad laboral podría emprenderlo y demás. De hecho, es mi caso. Yo tengo una tienda de ropa, tengo un restaurante y tengo una fábrica de baldosas. O sea, todos rubros totalmente distintos, pero eran cosas que no había en el pueblo, que decís, pucha, esto falta, por ahí puedo encargarlo por este lado. Pero a su vez es difícil porque al ser un pueblo tan chico, por ahí el mercado no es el que se encuentra en otros lados y que por ahí algún que otro joven que vivió más la experiencia de la ciudad prefiere quedarse.
Es una cuestión lógica de que se van por temas de universidades y demás, después una cierta cantidad vuelve y algunos quedan porque obviamente, viste que hoy con todo el tema de pasantías y demás ya consiguen un trabajo y ya tienen como una parte de la vida resuelta. Proyectan sus vidas de otra manera. Sí pasa que por ahí después a largo plazo terminan volviendo, ya con 40 años, que tenemos varios casos incluso acá, y terminan emprendiendo en el pueblo, con el rubro que han estudiado o con cualquier otra cosa. Y yo me recibí en el 2016, empecé a repartir currículum. En 2017 ya estaba acá en Alpachiri, me vine a mi pueblo y en el 2018 lo tomaron. La idea que yo presenté fue desarrollar el turismo social, trabajar el turismo educativo y después, bueno, eso te iba a dar ciertas posibilidades para comenzar a desarrollar el turismo en forma conjunta con el sector público y el sector privado. Y que bueno, gracias a Dios el pueblo acompañó, se acostumbró, por así decirlo, empezó a entender cómo era la actividad. Hoy van a ser 7 años y hoy estoy viendo resultados de eso que planteé hace 7 años atrás. Yo hacía danzas, era más del baile, hacía danzas, un tiempo hice folclore, después danzas alemanas. Y después, bueno, cuando empecé a estudiar me aboqué al estudio, dejé de hacer ese tipo de actividades. Pero sí. Los jóvenes hoy yo veo que son más de juntarse en la casa, en la escuela, están con el teléfono, sí. Nosotros no teníamos mucho teléfono. De hecho, me acuerdo que fuimos de viaje egresado a Bariloche y yo miro y hoy los jóvenes tienen el celular. Y no fue hace mucho. Sacaban selfie en Bypass, selfie. Y yo me acuerdo que llevé un teléfono, que la mayoría de mis compañeras teníamos el mismo, que era el Nokia cuadradito. Bueno, ese. Y era para llamar a la noche a nuestros padres y que sí, que estuvo muy linda la actividad y cómo estábamos y nada más. No estábamos con el teléfono. Y yo la verdad que eso, tanto de mi infancia como de mi adolescencia, lo agradezco. Bueno, yo que tengo unos cuantos años, miramos, a lo mejor estudian, son profesionales y a nosotros los mayores nos alegra y a veces vuelven. Y eso me parece que es muy cálido, que tuvieran su experiencia a lo mejor de comenzar a trabajar en una ciudad o de pensar que determinados puestos o lugares son más rentables o mejor vida, pero también he escuchado que los jóvenes vuelven y dicen, volvimos porque acá para los chicos la vida es mucho más fácil, es mejor, es más segura. Bueno, nos llena de orgullo. Mira, siempre que hay una propuesta ellos están participando, están pendientes, son muy colaboradores, hay otro nivel de compromiso, obviamente es muy grato estar con ellos, trabajar, charlar, lo que sea. Sí cuesta por ahí la adolescencia de hoy con la franja etaria de ellos, de que se junten, viste que ha quedado muy lejos, si bien no son muchos años, pero son muy distintas las realidades. No, acá hay muchos chicos que estudian, sí, que se van a estudiar porque, bueno, acá en la localidad llegan hasta cierto punto, me parece que es 5.º año, y bueno, después ya siguen otra carrera que tienen que irse afuera, tanto a Bahía Blanca, a Santa Rosa, chicos que van a Córdoba, a La Plata, entonces depende de la carrera de donde puedan ir ellos. Pero sí, eso los veo bien. Y bueno, los chicos que quedan, como decían antes los padres, no querés estudiar, tenés que salir a trabajar. Y bueno, en este momento sí o sí van a tener que trabajar porque creo que la vida de los padres, el trabajador, se le ajustó mucho con todos estos cambios que ha habido de gobierno y eso, pero que no es muy fácil, vio que
que salgan todos los fines de semana a los bolichos a bailar porque no alcanza. Pero bueno, sí, no los veo bien a los chicos del Alpachiri. Y yo a los adultos de Alpachiri los veo alegres, siempre. Soy muy de relacionarme con los adultos. Por ahí he compartido viajes de Cumelén con ellos y son hasta más alegres que nosotros. Ellos no se cansan, ellos bailan toda la noche, tienen mucha energía. Que perseveren, que sean constantes, que hay que hacer sacrificios para todo, para estudiar, para trabajar, que sean correctos, porque eso les va a abrir muchas puertas, que sean responsables del trabajo que tienen, por más sencillo que sea el trabajo, pero que lo cumplan con la exigencia que merece el trabajo. Que perseveren. Y bueno, cuando tienen un tropezón, hay que levantarse y hay que probar otra vez. Sí, yo creo que por ahí en esta época se han roto muchas barreras que le permitirían hacer cosas, cumplir sueños que antes no han podido. Por suerte hoy en día es más fácil viajar y conocer lugares, por ahí es más fácil generar vínculos en otros lados. Yo le diría que aprovechen eso, que aprovechen un poco, las distancias ahora son más chicas, como hablábamos anterior, cuando yo era adolescente por ahí Bahía Blanca estaba más lejos y está muy cerca, entonces creo que si les ha quedado un amigo de la infancia, de la adolescencia, que estén en algún lugar del país, que aprovechen porque hoy lo podrían hacer, que no se queden con el recuerdo y con la sensación, el trago amargo de que no lo han podido. Y yo le diría que no dejen el deporte, porque es lo principal que te puede llevar adelante y formarte bastante bien, a pesar que los padres ya desde chicos los forman bien y le dan su experiencia de vida también. Y yo les agradecería por todo el amor que nos dieron, pensando en mis abuelos, en cómo nos criaron, en cómo forjaron este pueblo, en todas las tradiciones que nos legaron, que hoy es algo que tenemos que trabajar nosotros, que está su futuro está en nuestras manos también, así que agradecerles y acompañarlos en las actividades, en lo que ellos quieran hacer de ahora en adelante, porque creo que sí, todos vamos a ser abuelos en algún momento, así que hay que disfrutar esta etapa.